Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Un placer de estar nuevamente en sus pantallas. Domingo 14 de febrero, a 7 días de lo que va a ser el encuentro con las urnas, con el referéndum, por el sí, por el no. Y realmente se ha hablado de mucho, ¿no? Y creo que este gran debate que se ha instalado a través de los medios de comunicación, sobre todo se ha visto en las redes sociales. Como nunca las redes sociales han expresado el sentimiento, la opinión ciudadana respecto a lo que va a ser este referéndum. Muy contentos de estar con ustedes porque en este ciclo, porque hoy día se instala la quinta mesa de debate de ciclos, es la última porque este domingo es el referéndum y por ende no va a haber programa, pero realmente ha servido de mucho porque vino gente nueva, de mucho porque la gente ha ido participando, de mucho porque hace el anterior domingo instalamos la línea de WhatsApp para que ustedes se comuniquen, nos emiten sus criterios y realmente mucha participación y muy contentos. Quiero aquí dar la bienvenida a mis invitados. Acá está en mi derecha Sergio Salazar de Columna Sur, un amigo que la anterior vez vino, tuvimos problemas del audio y le dije, Sergio, tienes que venir porque te debo una y esta vez vamos a de alguna manera recompensarte. Y acá con Iru Cárdenas, que es representante de la Coordinación de la Juventud de Participación, ¿cómo es? Política Juvenil, la Coordinación de Política Juvenil. Muchos temas, Iru, Sergio, respecto a lo que sí este referéndum. Ya estamos a 7 días de lo que va a ser este encuentro. Y sale una encuesta, dos encuestas, ¿no? De página 7 que le da una diferencia del 40%, ¿no? Al no, y una fugaz de página 7, pero me parece que todavía está muy disputado, ¿no? Voy a empezar contigo, Sergio. ¿Cómo están yendo con la campaña? ¿Cómo se han ido realizando durante esta semana? ¿Cómo han visto la gente? Porque en estos carnavales ha visto mucho grito por el no y los medios han salido a decir y dijeron no a la Claudia. Creo que hay cosas de que dijeron no al presidente Morales. Pero ¿cómo has podido percibir toda esta compleja lucha, ¿no?, entre el sí y el no? Sergio, gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos, una vez más estar acá en el programa, por la invitación, por invitar a Columna Sur también, la militancia de Columna Sur. Bueno, hacíamos un balance de esta línea recta, de alguna manera, de estos comicios electorales. Y nosotros, dentro de del espectro donde podíamos ver, hay un crecimiento enorme de lo que es el sí. El último reflejo es la última encuesta avalada por el Tribunal Supremo Electoral, porque hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral primero es el que está a cargo de la emisión de las encuestas, está a cargo de las encuestas y está a cargo de los medios de comunicaciones que van a mostrar a las empresas, ¿no? Él es el ente rector de todo esto. Y las últimas encuestas fueron emitidas justamente hace unos 3 días con Ipsos. Encuestas Mori, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, encuestas Mori, sí. Encuestas Mori, donde ahí más bien comienza a reflejar un índice de alzamiento de lo que es el sí. Se hicieron una encuesta en todas las ciudades, evidentemente hay en algunas que todavía estamos un poco flojos, pero en el eje troncal, hoy el sí está marcando un viraje mucho más alto y cada vez en ascenso, ¿no? Eso es lo que nos llamaba la atención cuando también hoy tú me haces la pregunta del tema del corso y el tema de carnaval. Sí. Es interesante porque también son pequeños grupos que tienen todo el derecho de hacer propaganda política, tienen todo el derecho de expresar los sentimientos que ellos deseen dentro de lo que hoy llamamos democracia, pero también veíamos mucho acercamiento al presidente. El día viernes estuvo en la ciudad del Alto, en el Coliseo, en el Polifuncional, y la presencia era multitudinaria de la gente que está apoyando hoy al presidente. Ayer lo veíamos en Cochabamba y también la presencia de la gente era multitudinaria. Pero sin embargo en el carnaval mismo, en la transmisión televisiva de Bolivia TV, tú veías cómo los bailarines, la gente, se le acercaba al presidente, ¿no? Entonces, con un cariño, con una esperanza,
que sigue siendo desde el 2006. Seguimos creyendo en nuestro presidente y la gente sigue creyendo en el presidente. Y es algo bonito, ¿no? Esos detalles de acercamiento, ¿no? Porque es el contacto directo con la población. Y la población es la que va a decidir este 21 de febrero. Así que bueno, de nuestro lado estamos muy positivos, estamos con muchas ganas y sabemos que vamos a ganar, ¿no? El 21. Perfecto. Iru, para vos, ¿cómo has podido percibir esta campaña? ¿Cómo está la campaña de No? Se ha trasladado bastante en las redes sociales. Y también hace rato me comentabas que están acá, en el reloj de la Pérez, justamente algunos colegas tuyos. ¿Podrías comentarnos más allá de eso? Claro, primeramente muy buenos días a toda la ciudadanía, en particular a los jóvenes. Soy el director nacional de la Red de Participación Política Juvenil y mando un saludo fraterno a todas las organizaciones que son parte de nuestra red en La Paz. Bueno, esta campaña se ha lanzado de una manera muy particular porque por un lado están los partidos tradicionales, está el gobierno haciéndose guerra sucia y con mucha preocupación observamos esta situación. Ahora, ha sido bien curioso que el año pasado, cuando hemos iniciado la verdadera campaña ciudadana, que ha sido con una vanguardia juvenil, habían organizaciones como la Coordinadora Ciudadana Libertad Democracia, que entró con la consigna Bolivia dice no, que posteriormente ha sido copiada por demócratas. También nosotros como red lanzamos la campaña, a la cual todos están cordialmente invitados en este instante, los que están viendo el programa, cuando en la noche se la perdieron, que es la campaña Me Comprometo, Voto No, con la que estamos serigrafiando poleras y haciendo un banderazo aquí en la Plaza San Francisco. Y de la misma manera, la campaña ciudadana, entre comillas, manipulada por la oposición, ha copiado nuestras consignas, ha copiado nuestras actividades. Entonces vemos, francamente, una falta de creatividad e iniciativa en el oficialismo y en la oposición para plantear sus campañas. Entonces, nosotros vemos de manera distinta la evolución de las encuestas y la evolución del voto. Si vemos al principio, y vámonos algunos años atrás, el presidente Evo Morales estaba con altísimos grados de aprobación e intención de voto. Pero ahora el contexto ha cambiado. Es la primera vez que el gobierno, el partido de gobierno y el presidente están partiendo con cifras negativas. Evo Morales, de entrada para este referéndum, solamente por la intención de su falsa repostulación e inconstitucional repostulación, ha perdido 20 puntos. Se le vienen los escándalos de corrupción y de tráfico de influencias, y hoy nos amanecemos con la noticia de que ya el no está por el 47% y el sí por el 28%. La diferencia se está agrandando. Entonces, nosotros, al igual que las encuestas, sentimos eso en la calle, al hacer campaña, al hablar con la gente de a pie, y vemos un apoyo rotundo y un cansancio hacia la actual clase política, el oficialismo y la oposición. Perfecto. Iru, respecto a esto lo que decía, a esta encuesta que ha salido lanzada por página 7, ¿no? Que evidentemente le da al no un 47% y al sí un 28%, y esto ha sido después de lo que ha pasado en el caso de la Gabriela Zapata. El oficialismo salió a decir que esto no iba a afectar a la campaña, pero es inevitable preguntarte, Sergio, si esto realmente puede afectar en algún grado la campaña dirigida por el MAS. Bueno, en primer lugar, lo de Gabriela Zapata ya fue totalmente aclarado. El contralor mismo va a salir y va a haber una investigación de los diferentes contratos. Y justamente porque este gobierno hoy es totalmente diferente a los demás, ¿no? Y se pone en una figura de una transparencia tanto jurídica, tanto social y de todas las formas y todos los niveles posibles, ¿no? En ningún otro gobierno metían presos dentro del mismo partido. Antes había un encubrimiento totalmente demarcado y era clarísimo. Sin embargo, hoy dentro del MAS tenemos a la segunda persona dirigente, que era Santos Ramírez, en la cárcel. Vemos el Fondo Indígena. Hoy tienes a 27 dirigentes dentro de la cárcel que están en un proceso de investigación, incluyendo una exministra, un senador y un diputado más. Hoy se está haciendo una elaboración de un trabajo meticuloso de investigación a lo que va a ser el tema de lo que es la señora Zapata, o el escándalo que han tratado de generar hoy la oposición como un discurso alternativo a lo que ellos no tienen, que se llama propuesta. Entonces van a jugar con mecanismos alternativos de
shows mediáticos, del chisme político, de formas de engaño y formas de rupturas y formas de mentiras que se han ido generando en esta campaña y son muy visibles, que después las podemos ir mencionando o catalogando una por una. Sin embargo, con el tema de lo que tú me decías, de las encuestas, de esta última encuesta, es muy interesante porque ayer en la mañana ya sabíamos que iba a salir esta encuesta. Ayer en la tarde el presidente ya estaba señalando que había habido una misma denuncia de funcionarios que trabajaron en esta encuesta, que está totalmente direccionada. Segundo, hay que ver si está regido bajo el instrumento del Tribunal Electoral, ¿no? Tercero, esta mañana, 2 de la mañana salió la primera cita, la primera nota, que es en el periódico de Los Tiempos de Cochabamba, pero ya esperábamos la repercusión en Página 7. Entonces no solamente es Página 7, sino son diferentes medios de comunicación que además son banderas o son los abanderados de hoy llevar el discurso opositor. Entonces, como que no tiene ninguna repercusión, no tiene ningún impacto social. La gente hoy ya no es... hoy tiene ya la información a la mano, ¿no? Tiene las redes sociales, tiene medios de comunicaciones, y hoy en palabras vulgares no se deja mamar, ¿no? No, respecto a esto, ¿no, Iru? Si esta encuesta es legítimo, no, porque hace una encuesta muy fugaz y todavía no se sabe ciencias ciertas si es que va a reflejar un no rotundo con este caso de Gabriela Zapata o no, pero ¿cuánta de legitimidad tú le puedes dar a estas encuestas que ahora se puede percibir? Bueno, las encuestas solamente son instrumentos, ¿no? Como una fotografía que podemos tomar en un momento. Y comparto que hay ciertas encuestas que son tendenciosas. El gobierno nos va a decir que está ganando el sí, la oposición nos va a decir que está ganando el no. Entonces, pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que todavía estemos confiando en un Tribunal Supremo Electoral que no es imparcial. Sus miembros son exfuncionarios del gobierno. Vamos a mencionar a Exeni, que ha sido exfuncionario de la vicepresidencia y además ha sido ex Tribunal Supremo Electoral, a Costas, que ha sido director del CEGIP, a Ildefonso Mamani con fotos haciendo campaña. Entonces, ¿qué imparcialidad y qué control queremos hacia las encuestas y hacia su elaboración si no tenemos un árbitro imparcial? Obviamente lo que nos está diciendo con lo que ha pasado anoche con Los Tiempos y hoy Página 7 es que el gobierno va a negar esta encuesta y va a ordenar al Tribunal Supremo Electoral que la desconozca. Entonces, pero bueno, más allá de eso, también me sorprende que los medios de comunicación actuales solamente se van a escuchar y a reproducir las voces de la clase política actual. Estoy hablando del oficialismo y de la oposición, que tiene, por un lado, el oficialismo tiene los medios copados o con censura, con autocensura, o los tiene por los hilos económicos, por la publicidad. Y por otro lado tenemos a una oposición con un gran millonario liderándolo, que tiene todo el dinero y todo el acceso para poder entrar a estos medios. Entonces, esta campaña y este referéndum no es entre el oficialismo y la oposición, es entre el oficialismo y la oposición contra la ciudadanía. Una ciudadanía la cual represento que no tenemos acceso a medios de comunicación, no tenemos los recursos ni el dinero para pagar spots, etc. Entonces, es nuestro menester y es nuestra obligación pues dar las nuevas ideas a la cual nosotros hemos llamado el otro no. Porque cuando vayamos a votar el 21 de febrero, marquemos la casillita de no, pero todos en nuestro corazón y en nuestra cabeza vamos a tener bien claro nuestros sentimientos y por qué lo estamos haciendo. Y en nuestro caso, los que no apoyamos a la postulación o elección, los que apoyamos al recambio generacional, los que apoyamos a la renovación, nosotros vamos a votar por el otro no. Perfecto. Sergio, a ver, el tema de los medios de comunicación es muy complicado de analizar, ¿no? Es un tema muy polarizado. Es cierto que algunos medios de comunicación tienen su línea política, sus tendencias en algún modo, y es difícil conservar esa imparcialidad ante la opinión pública. Pero, ¿tú crees que los medios han llevado la voz del oficialismo en desmedro de la oposición o ha sido equivalente entre ambos? Es un tema bastante complejo, ¿no? Los medios de comunicación, si bien hoy son un cuarto poder, no solo en el sentido televisivo, radial,
sino hoy tienes agentes como es el Facebook, como es el Twitter, como es el Instagram, tienes ya una diversificación de lo que es el sentido de comunicación, ¿no? Hay una apertura muy grande a lo que es la oposición, ¿no? Tienes canales que están muy direccionados a lo que es la oposición, tienes periodistas que tienen una intención hacia el no muy claro estos días. Y no solamente los medios de comunicación, ¿no? Televisivos, sino radiales, que tienes agentes como Fides, como Herbol, que ya han hecho campaña abierta, y tienes Página 7, un pro chileno que odia nuestra demanda marítima, como el Raúl Peñaranda, que está haciendo campaña por el no. Y yo creo que en ese sentido también hay que ser un poco rigurosos en la determinación misma de nuestra forma lingüística de hablar. Cuando el compañero decía hoy es algo inconstitucional, yo creo que lo inconstitucional es cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional, y eso lo establece la Constitución Política del Estado. Este mecanismo ha sido llevado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde han debatido tanto la oposición como el oficialismo, que son la representación legal y legítima hoy que tiene el Estado plurinacional. No hay otra vía jurídica, legal, de creación de leyes o normas jurídicas dentro del Estado boliviano. Segundo, cuando me decía y hablaba del Tribunal Electoral, si es imparcial o no es imparcial, es muy interesante porque, primero, que el tribunal es un ente totalmente colegial, justamente por eso está estrecho por vocales electorales, y esa selección de vocales han sido también pasado por una Asamblea Legislativa Plurinacional, y que ha sido debatido también por la misma derecha, y hay que revisar esos debates internos de la Asamblea, son bastante interesantes. Y también hoy José Luis Exeni es uno de los más capacitados en el tema de sistemas electorales. Hoy tienes un Costas que ha sido el 2009 el que ha podido realizar un empadronamiento biométrico, además un cambio de sistema, ingeniero, y también ha podido llevar a cabo las elecciones del 2009, que han sido muy a la rápida, pero muy efectivas y totalmente transparentes. Pero también tienes un tribunal electoral que veíamos las últimas subnacionales, y nosotros dentro de las filas del MAS como que sentíamos un poco que había habido un agotamiento de una campaña política del MAS, y habían ganado muchas personas. Competíamos con Gatti Ribeiro, nos ganaba Gatti Ribeiro, por ejemplo, en Paz. En La Paz no ganamos nada. De hecho fue un golpe muy fuerte, porque perdimos la alcaldía del Alto, la alcaldía de La Paz, la gobernación de La Paz. Ahí también hay un tribunal electoral que está jugando como una forma de árbitro. Entonces yo no creo y no siento que haya una parcialidad hacia nosotros, más bien sentimos muchas veces que el tribunal no permite que nosotros podamos generar más propaganda, podamos generar discursos, podamos generar, en alguna manera y en la medida de la ley, hay una penalización hoy a lo que no está adecuado. Entonces, hoy nuestro árbitro es nuevo, creo que es mucho más efectivo que el anterior, pero nosotros igual estamos al margen y estamos corriendo sobre lo que es la ley, la norma, ¿no? No nos salimos de eso, y el tribunal y el vocal no emite más votos, ¿no? Sergio aclara de puntualizar un tema importante, ¿no? Lo que va a ser el rol en estas referéndum por el sí, por el no, respecto a la tarea que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo lo calificas vos? ¿Cómo has visto la tarea que ha desempeñado hasta ahora este Tribunal Electoral? Bueno, este Tribunal Electoral y el anterior eran parcializados. Son parcializados, perdón, al gobierno actual. ¿Por qué nos dicen que es un órgano colegiado? Pero no olvidemos, ¿no? O sea, somos jóvenes, pero sabemos un poco de historia y sabemos un poco de las condiciones políticas de nuestro país. Y la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 2/3. El MAS no necesita consultar a ninguna oposición para poner a los tribunos, por un lado. Y por otro, he dicho que es inconstitucional por una simple razón, y es el sentido común. Si leemos la Constitución Política del Estado, los gobernantes en el artículo 172
todos los gobernantes, han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. No han jurado cambiarla, no han jurado manosearla ni violarla. Además, si vamos a modificar un artículo, pensemos un poco, seamos críticos de ese artículo y veamos si realmente ha fallado para poder modificarlo. Por ejemplo, ha sido interesante que nos hayan mencionado el Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene que determinar la inconstitucionalidad, pero esos tribunos nos han prometido que por elección, por voto popular, con el artículo 168 de la Constitución, que permite la elección de jueces y magistrados por voto popular, iba a cambiar la justicia, íbamos a tener una justicia imparcial. Por fin la crisis judicial de este país iba a terminar, pero eso ha sido falso. Ha fracasado. En voz del mismo vicepresidente, la justicia está podrida. Ahora queremos que sean estas mismas personas las que nos digan que este acto es inconstitucional. A mí me parece una aberración. Entonces, como este artículo, el 182, en voces del oficialismo de la oposición y de toda la población ha fracasado, pues una modificación de este artículo es necesaria. Todos tenemos que exigir una modificación del artículo 168 para que dejemos de manosear la justicia. Ese es un claro ejemplo que cuando un artículo fracasa hay que modificarlo. Pero en el artículo 168, que es para la repostulación, entre comillas, no ha concluido su mandato. Como han jurado cumplir la Constitución y no ha terminado este mandato, no podemos modificarla. Eso es sentido común. Esperemos a que Evo Morales y Álvaro García Linera terminen su mandato y evaluemos como país si ese artículo y 2 reelecciones ha sido útil para nuestro país y beneficioso. Si ha sido beneficioso, pues que se mantenga. Pero si ha sido perjudicial, hay que modificarlo. Y eso estamos evitando, el sentido común de las personas. Todos los que tenemos 2 dedos de frente en esta ciudad y pensamos y estamos un poquito informados, sabemos que es un gran gasto de dinero en peleas y rencillas de cocina entre oficialismo y oposición este referéndum. No podemos permitir eso, que se gaste y que se manosee en nuestra voluntad. Ahora, el que los tribunos sean, no es cuestión de capacidad de su elección, sino es cuestión de credibilidad. El sistema político tiene que confiar en su árbitro. Yo recuerdo en los 90s la banda de los 4, que gracias a una huelga de hambre que la encabezaron Roger Cortés y Víctor Hugo Cárdenas, se ha derrotado a 4 personas que habían manipulado la Constitución, habían manipulado la ley electoral, habían manipulado la distribución de escaños en favor de los partidos tradicionales. Y han sido los del Partido Socialista y el movimiento catarista quienes han recuperado un tribunal imparcial. Y eso lo hemos vuelto a perder. Hemos regresado a la situación embrionaria de nuestra democracia. Perfecto. Con relación, ¿no?, al artículo polémico, artículo 168, que se ha generado entre oficialismo y oposición, claro, y uno dice esto debía implementarse después de que el presidente acabe su mandato para nuevamente postularse, ¿no? Pero me parece que todavía hay una urgencia, ¿no? Y siento yo, bueno, es una opinión particular, que este proceso se ha concentrado en el presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, analizar y revisar esto? Porque hay gente, Sergio, Iru, que va a ir a votar y va a ir pensando y va a ir con temor. ¿Qué voy a pasar? Si voto por él, no, y ahora ¿quién va a gobernar después, no? Luis Revilla, el que ha subido a 2 bolivianos la tarifa, el tarifazo. Y hay otro que gente va a votar y va a decir, ¿sabes qué? Estaremos bien de los bolsillos, pero a mí lo que me hastia es la corrupción. Yo no quiero saber nada de corrupción. Entonces, hay esas 2 personalidades, esas 2 personas que están en juego y me parece un hecho inédito que va a suceder a 7 días nomás de este referéndum, donde va a marcar una historia, ¿no? Va a marcar un principio y un final, y va a ser tema de aquí a posterior de análisis. Pero ¿cómo has podido percibir respecto a este artículo, Sergio? ¿Qué más podríamos agregar ya a este domingo? Yo creo que es uno de los temas más interesantes. Evidentemente ha generado una polémica, abierto y generado rencillas sentimentales también a diferentes personas, jóvenes, de cómo entender, ¿no?, la democracia en sí. Correcto. Hay varios puntos de los que me quería referir. Nosotros justamente vemos 2 aspectos fuertes: lo político y la política. Lo político como el entendimiento de los antagonismos, de los conflictos, de las luchas que son sociales, ¿no? Y la política ya como una generalizadora
de materialización de proyectos políticos. Por eso somos gestores de hacer política. A diferencia de ellos que nos decían usamos el sentido común, nosotros no usamos el sentido común, sino más bien vemos y leemos las bases materiales y reales objetivas de la sociedad. Eso nos hace la diferencia, eso nos marca una diferencia muy enorme. Nosotros no entramos en una violencia psicológica de entendimiento. El oficialismo no es ciudadano, el Doria Medina no es ciudadano, nosotros sí somos ciudadanos. Nosotros creemos que tenemos que la ciudadanía es abierta a todos, sin restricción a nadie. Cuando nosotros mandamos un proyecto del sí, es para todos. No estamos hablando de aquí un grupo de ciudadanos, un grupo de militantes, un grupo de querer empoderar algo. Nosotros generamos una idea para todos. Esos son temas que nos guardan mucha diferencia. Cuando él hablaba de un no diferente a otro no, creo que ahí hay una contradicción muy fuerte. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Nosotros como jóvenes evidentemente también tenemos nuestras propias formas de entender la política y nuestras propias formas y lógica de generar hoy un acercamiento o una convocatoria a la misma juventud. No es que nos vamos a subsumir a una campaña nacional totalmente institucionalizada. Nosotros como Columna Sur lanzábamos el mensaje afirmativo porque creemos, porque afirmamos y tenemos la convicción sólida de lo que hoy está pasando en el referéndum, de que necesitamos la continuidad de nuestro presidente por el bienestar de la patria, por el bienestar del país, por el bienestar de una industrialización, por el bienestar de una continuación de proyectos que ya se están generando. Y lanzábamos un eslogan un poco más juvenil que es claro que sí. Tiene una convicción mucho más afirmativa, es sólida, es fuerte, pero también es coloquial, es algo que lo vamos mencionando día a día. Claro que sí. No es una campaña paralela al sí, es una forma alternativa de decir sí, pero con rasgos también mucho más alegres, renovadores, oxigenados, frescos y nuestros, de convocatoria hoy al joven, y no solamente al joven, sino a la población en sí. Esos mecanismos, esos cambios y esa visión del paralaje es lo que hoy nos hace diferentes a los del no. Porque nosotros creemos en todos, creemos en ellos. Cuando nos muestren un proyecto político, lo discutiremos, lo debatiremos y pensaremos. Pero hoy no tienen un discurso, no tienen un proyecto político. Me gustó, ayer fuimos a un debate entre dos diputadas, una de la oposición y otra del oficialismo, jóvenes. Y preguntábamos nosotros, ¿pero cuál es el proyecto político hoy de la oposición? Que vuelvan los Chicago Boys, que vuelva el neoliberalismo, un acercamiento y una vista a lo que está sucediendo hoy en Venezuela o lo que está pasando en la Argentina con Macri. Quieren hoy intentar un macricismo aquí en Bolivia, ¿no? El retorno de un neoliberalismo, el retorno y quitar los subsidios. ¿Cuál es su modelo económico? Bueno, nos dicen, queremos ser libres, pero ¿cómo lo van a desarrollar? Nos dicen hoy no hay árbitro. ¿Cuáles van a ser los cambios? ¿No? Porque uno habla de cambios teniendo propuestas, teniendo una actitud, teniendo vamos a sentar y vamos a hacer esto. Yo me acuerdo el 2003, en la guerra del gas, éramos muy jóvenes y veíamos un país en una crisis estatal, un país en una crisis del capital, un país en una crisis de partidos políticos, había una crisis en todos los niveles. Por atrás había un acúmulo intelectual muy fuerte que te decía, la visión de país hoy es la nacionalización, la visión de país hoy es reencontrarnos, asamblea constituyente, la visión de país hoy a partir de la nacionalización, una industrialización. Había un proyecto de país, ese proyecto de país lo materializa Evo Morales Ayma, ese proyecto de país gestaron nuestros compañeros del instrumento político soberanía. Entonces, justamente los cambios tienen que venir a partir de lo que son las propuestas.
Sin propuesta no puede haber cambio. Si no entramos ya a una retórica discursiva, como explicamos el anterior programa, ¿no? Y esa retórica discursiva simplemente va a ser en una indeterminación. Y un joven no puede ser un indeterminado. El joven tiene que ser más bien lo contrario, ¿no? Perfecto. Iro, hay algo que quiero preguntarte, ¿no? Me llama la atención. Respecto a esta agrupación, me comprometo con el voto no, es así. Y quiero saber de dónde sale esto, porque, a ver, la oposición dijo que esto iba a ser una campaña ciudadana, ¿no? Sí. Y que evidentemente ellos no se iban a meter. Yo lo que he visto más que todo es esta campaña que se ha orientado más en las redes sociales, ¿no? Pero así como ciudadana ha sido muy poco. De todas maneras ha habido ciertos jóvenes, ciertos sectores que siendo muy pequeños han hecho bastante ruido. ¿De dónde sale? Cuéntame un poco de esta iniciativa que tienes y cómo es que por ahí, a ver, la oposición no tiene un proyecto de país, eso es cierto, y si ustedes también coinciden con eso, porque ustedes tampoco están del lado de esta oposición, ¿no? Atrasada, de esa oposición, no atrasada, sino tradicional, ¿no? Así que cuéntame un poco de eso, Iro. Bueno, para cerrar un poquito la Constitución, olvidé mencionar un artículo, el 123, que me gustaría que lo revises, que claramente dice que cualquier modificación a la Constitución no puede tener efectos retroactivos, excepto, dice, para lo venidero, excepto en materia laboral, social, penal o de corrupción. Entonces, este referéndum no es de materia laboral, no es de materia penal y no es corrupción. O sea, ya son demasiados artículos violados por la intención de este gobierno. Ahora, es sorprendente que nos digan que hay una juventud renovadora, etcétera, ¿no? Y te voy a compartir cómo ha nacido esto, ¿sí? Pero me gusta conocer a los creadores del Claro que Sí, porque el logo de Claro que Sí es una copia también de otra campaña centroamericana, hasta en colores y en formas, ¿no? Y nosotros hemos intentado ser innovadores. Nosotros hemos empezado con serigrafiadas de poleras, hemos empezado con banderas pintadas con los sentimientos de la ciudadanía. Y bueno, nuestra red, la Red Nacional de Participación Política Juvenil, nace el año pasado, gracias a la cooperación alemana. En Santa Cruz hicimos un encuentro nacional, alrededor de 30 organizaciones juveniles, la mayoría de la sociedad civil y algunos grupos de algunos partidos, pero que son autocríticos y son dentro de su partido, que es la condición principal para participar en la red. Entonces nosotros nos hemos propuesto como institución, es la red PPJ, y como campaña, la campaña Me Comprometo, Voto No, porque entendemos que como la actual coyuntura se está dando entre la clase política y la ciudadanía, más grande que la clase política en este país es nuestro país mismo, es Bolivia, es el compromiso que cada uno tiene desde su corazón hacia nuestro país. Por eso le hemos llamado a nuestra campaña Me Comprometo, y nos hemos cuidado bastante en no tener acercamientos con organizaciones políticas tradicionales, ni de exdiputados, de izquierda, derecha, etc. Porque nosotros creemos que, aunque nos digan que han perdido en La Paz, aunque nos digan que han perdido municipios y que han perdido escaños, no hay proyecto político en este país, seamos serios. El MAS ha entrado con 10 consignas al gobierno, no ha entrado con un proyecto de país. Luego se han planteado el Plan Nacional de Desarrollo, que como soy politólogo, lo he estudiado en la universidad, analicé su nivel de articulación con los niveles subnacionales, y resulta que este plan se ha abandonado a los 6 meses después de haberlo planteado. No hay proyecto de país, y luego nos vienen a encajar en nuestra boca una Agenda 2025, que es una lista de buenos deseos, porque cualquier gestor público sabe en este país que una línea estratégica tiene que tener proyectos, programas, objetivos, metas, para poder contrastar y poder tener indicadores que nos digan si estamos avanzando, estamos retrocediendo y por qué camino vamos. Eso no encontramos en el MAS, ni en Unidad Nacional, ni en Solvo, ni en todas esas formas que solamente defienden una idea. Y eso hay que dejarlo bien claro. La pelea en la clase política es proceso de cambio versus reconducción del proceso de cambio. Patxi quiere reconducir el proceso de cambio, como lo dijo muchas veces. Revilla, como no tiene proyecto, quiere reconducir el proceso de cambio. Samuel, como también no tiene propuesta, quiere reconducir el proceso de cambio. Nosotros decimos enfáticamente que el proceso de cambio ha fracasado en este país. Y han caído 3 máscaras de este gobierno. La primera máscara, que ha sido la máscara popular, que se le cayó en el gasolinazo. Después se le ha caído la máscara indígena, después de la represión a nuestros indígenas de tierras bajas.
Y la última es la máscara ética, que acaba de perderlo por los chismes de cocina que se está planteando ahora. Entonces, es falso eso de que no hay proyecto político. Más bien, yo quisiera preguntarle a los que están ahora por el sí, ¿por qué permiten que las fuerzas conservadoras persistan? Son 10 años de tener una política tributaria que le hemos heredado desde Banzer, y está ahora ahorcando a las empresas. Mientras algunos gobernantes están gastando su dinero en sus lujos, hay gente que tiene que trabajar de sol a sol para poder pagar sus impuestos, porque impuestos no te perdona un día, te carga de impuestos. Conozco varios casos de gente que tiene capital de 5.000 bolivianos, pero tiene deudas por más de 30.000, 40.000 bolivianos. Ahora, estas fuerzas conservadoras continúan y persisten. Veamos la ley 1008, que antes estaban los cocaleros en cárceles, pero ahora como tenemos un gobierno cocalero y Evo yendo a todo el mundo diciendo que la coca es sagrada, pero qué raro, en Bolivia no cambia la ley 1008, y cuando va afuera nunca ha hablado ante un público internacional para la legalización de la hoja de coca, o para la industrialización, como le dice aquí. Es un doble discurso permanente. Y además hay otra fuerza conservadora que persiste, que es la agroindustria. Señores, en este país la agroindustria con el gobierno han pactado. ¿Para qué? Sin necesidad de alarmar a la población, para envenenarla. El 90% de alimentos que recibimos en nuestra mesa todos los días en todas las urbes tiene alimentos transgénicos. Y me remito a la investigación de la universidad, que han publicado un libro que se llama Alimentos Transgénicos en Bolivia. Y como conclusión, nos dicen que este alimento transgénico está en el desayuno escolar, en todos los contratos de los municipios de este gobierno, para desayuno escolar, y en toda la harina de EMAPA. O sea, todo el pan de batalla y las masas que comemos tiene alimento transgénico. Y este alimento transgénico es causante de muertes de niños recién nacidos en Argentina, en Brasil y en muchos otros países. Ha sido prohibido en Europa, pero acá se les da millones de hectáreas a la agroindustria, al monocultivo, a la subvención de diésel, a las viejas oligarquías cruceñas, y a la CSUCB no se le da ni 10.000 hectáreas, perdón, ni 10.000 hectáreas. Entonces, las fuerzas conservadoras en estos 10 años han pactado con las fuerzas de derecha y han mantenido el modelo económico neoliberal. Y eso es lo que estamos criticando. ¿Tenemos proyecto? Claro que sí. He dado 3 puntos en el que estamos planteando nuevas ideas y planteando nuevas reformas. Perfecto. En este tema, importante algunas puntualizaciones que hacía Iru respecto a la política tributaria, ¿no?, de los impuestos, si ha sido o no una herencia neoliberal. Y el segundo, bueno, entre comillas, neoliberal. Y el segundo, Sergio, respecto a la Agenda 2025 como su agenda de proyecto de país, si es concebido o no como buenos deseos y se puede hacer realidad. Yo creo que cuando uno habla de procesos, tiene que hablar de construcciones, ¿no? Y las construcciones evidentemente son a largo, mediados tiempos. Evidentemente hoy tenemos 10 años de gobierno y han habido cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Ha sido el mejor gobierno de estos 185 años republicanos. El Estado plurinacional, Evo Morales, ha demostrado que ha sido el mejor presidente de la historia de Bolivia. Evidentemente hay una herencia muy fuerte neoliberal, pero que se está cambiando y que tenemos que cambiarlo mucho más. Voy a puntualizar algo. Se ha debatido mucho la descapitalización de los años 90 del neoliberalismo, pero nunca se ha debatido la descapitalización intelectual que dejó el modelo. Cuando nosotros asumimos el gobierno en 2006, encontramos un país que estaba huérfano de intelectuales. Tomamos la posición oficialista y comenzamos más bien a crear y generar nuevos debates y hasta incluso nuevas doctrinas. Bolivia se vuelve un punto de conocimiento a partir de los matices que tiene hoy el Estado. Tienes una línea muy fuerte marxista y tienes hoy el vicepresidente más reconocido en Latinoamérica y tal vez mundialmente por el conocimiento que él tiene, por los textos que ha ido describiendo, por las formas y posicionamientos de entender el mismo Estado. Tienes por otro lado
la doctrina del vivir bien, del chachahuarmi y muchas formas más de expresiones que hoy el mundo está atento a lo que estamos haciendo. Y parte de eso nace también esta forma económica, que hoy el mundo está atento a cómo estamos manejando nuestro modelo en Latinoamérica, que estamos siendo uno de los primeros países, vanguardia, nunca había pasado en la historia, de tener una economía estable. Hoy en América Latina estamos blindados de las inflaciones, de las crisis, más allá de que gane el no, que gane el sí, la crisis del petróleo va a caer, no es que si gana el no nos vamos a salvar, ¿no? Pero ¿qué ventaja tenemos en comparación del no? Que hoy, si le damos una continuidad, vamos a poder sobresalir a la crisis económica mundial que se viene. No crisis económica interna, porque más bien estamos mejor que nunca. Es por eso que hoy nosotros como jóvenes tenemos que entender y tenemos que hacer lectura de nuestro país, del proceso en sí. Está bien, hay que ser autocríticos, pero hoy no podemos jugar el papel del renegado Kautsky y comenzar a radicalizarnos y decir queremos los cambios, porque gestión pública versus paraíso, ¿no? No es que llegamos con una varita mágica y vamos a cambiar todo el país. Justamente por eso hay una temporalidad, y ese tiempo hoy son los 10 años, pero esto se va a concluir justamente el 2025, es una agenda, y esa agenda ya está totalmente programada en tiempo y en distancia. Esta continuidad va a significar eso. 10 años ya hemos comenzado a materializar y tenemos hoy una hegemonía muy fuerte, pero necesitamos tiempo para ya comenzar a demostrar el cambio verdadero en todo sentido. Evidentemente no hemos podido salir hoy de una lógica extractivista, porque el Estado no tiene las condiciones de salir de una lógica extractivista, porque el país estaba quebrado. Seguimos manejando el extractivismo, pero vamos a comenzar ya, o ya ha comenzado en sí, el proceso de la industrialización, el proceso de comenzar a dejar a un lado el extractivismo, y no solamente eso, el proceso de industrialización, sino también ya está el plan del conocimiento, ciencia y tecnología, que está acompañado de la industrialización. Estamos ya construyendo las baterías de ion, el Salar de Uyuni se va a convertir en una de las empresas más grandes del Estado, que va a beneficiar al Estado más que nunca. Tienes el tema del plástico. Nunca en Bolivia había pasado una planta separadora de líquidas, que hoy por primera vez en Bolivia se van a hacer la bolsa negra, la cucharita del cumpleaños, el vasito de plástico, el polietileno. Hoy es una realidad en Bolivia porque es parte de este proceso y de esta agenda. Entonces tampoco se puede hablar dentro de una incoherencia gestora de buenas voluntades, más bien, porque siento que son buenas voluntades, pero hay que ser real a lo que es el Estado como tal. El Estado estaba en crisis, hoy no está en crisis. Mañana va a tener una compensación mucho más sólida de Estado. Las empresas de Estado, acordémonos, Yo y Aéreo Boliviano, privatizado, no teníamos aviones. YPFB, privatizado. Entel, privatizado. Hoy hemos recuperado las empresas, hoy están siendo manejadas. BOA es una de las empresas más satisfactorias que tiene el Estado. YPFB se ha convertido en la corporación más importante de América Latina. Intel está en un proceso de desarrollo tecnológico muy fuerte. Entonces, ahí te das cuenta esta visión de Estado que sí se está construyendo. Tiene que pasar un determinado tiempo, no era que llegamos y al día siguiente construimos una nueva Bolivia. Estamos en ese proceso y continuamos este proceso de construcción de una nueva Bolivia. Es por eso que la continuidad es muy importante. Los aportes que ellos dan también son importantes dentro de los mismos debates. Es muy interesante tener jóvenes con pienso, ¿no? Porque hoy hay un vacío político muy fuerte. Y claro, él acepta y se aleja de los mismos agentes que hoy hacen campaña del no. Y viene y dice, bueno, nosotros somos diferentes a los no de los otros no. Es una ecuación interesante, ¿no? Sí. Pero
justamente el MAS está abierto a eso, ¿no? Y el tema de los transgénicos y el tema de los agropecuarios tiene que salvarse también, ¿no? Es un proceso que también, el mismo proceso desarrollista de país, que ha generado hoy un stand-by en algunos temas, por el tema de generar estos ingresos para la reconstrucción del mismo país, tanto económica como socialmente, ¿no? Y el proceso hegemónico social que también va a influir un poco ahí. Perfecto. Bueno, estoy viendo el tiempo, contigo va a ser la última intervención, estimado Iru. Respecto a puntualizar, a ver, aspectos importantes, ¿no? Primero, la estabilidad económica. Segundo, a comparación de otros presidentes, ha tenido el mejor presidente Bolivia. Tercero, empresas rentables, empresas buenas. Y cuarto, un proceso de industrialización que al parecer se está llevando adelante. ¿Cuáles son tus observaciones respecto a estos 4 puntos, Iru? Claro. Bueno, hace poco escribí un artículo en EJTV que se llama Proceso de Cambio Zombie. Y justamente es porque los militantes están en ese camino, ¿no? De una revolución cultural dogmática, es una dogmatización ya de la información. Se han olvidado absolutamente qué es el vivir bien y el proyecto del vivir bien. Ha ganado el proyecto marxista, leninista o stalinista, como quieran llamar. Ahora, en ese artículo recalco y desarrollo estas palabras, estabilidad y crecimiento. Voy a empezar por el crecimiento. ¿Quiénes crecen en nuestro país? Aquí tengo un resumen de datos del INACET. Y entre el año 2013 a 2014, los que crecieron más del 4,5%, que son los que recibieron el doble aguinaldo, deberían haber recibido el doble aguinaldo, resulta que son bancos, cementeras, constructoras, petróleos e impuestos. Ahora, este sector solamente significa un 20% del empleo, o sea, 400,000 puestos de trabajo. Y ellos crecen en un promedio a casi 10%. Entonces estoy hablando de los agentes de UN, del MAS, de los partidos tradicionales, están creciendo a 10%, por eso criticamos a esta clase política. Y los que crecen a solamente el 2,5%, para ser equilibrados en esto, son agricultura, minería, industria manufacturera, comunicaciones, servicios personales, etc. Los que significan 1.600.000 puestos de trabajo. Y esos están creciendo al 2,5%. Entonces, la estabilidad y el crecimiento son para estas personas. No son para el pueblo, no son para la ciudadanía. Ahora, nos dicen que ahora con el proceso de industrialización y de las nuevas empresas vamos a tener mejores condiciones, y eso es absolutamente falso. Como hemos olvidado vivir bien, ahora queremos hacer cucharitas y bolsas de plástico que tardan en desintegrarse cientos de años. ¿Dónde está el vivir bien? Vamos a sacar nuestros recursos naturales para convertirlos en basura y gastarlo. Ahora, las empresas públicas que están ahora siendo enarboladas y embanderadas, no están siendo financiadas por el Estado ni por el dinero de todos, están siendo financiadas por su bolsillo, por mi bolsillo. Entel, los que tienen celulares Entel, están pagando con su crédito la manutención de una empresa estatal que cada vez que avanza su tecnología nos miente. Yo les pongo un ejemplo bien práctico y básico. En el momento en el que hemos pasado del 1G al 2G, ¿qué hemos hecho con los aparatos de la primera generación? Los hemos desechado. Y los hemos renovado todo al 2G para cobrar más a las personas. ¿Por qué no podíamos haber dejado esas máquinas en el área rural y volverlo estatal para que la comunicación sea gratuita? Es porque en este país los intereses que se defienden son de los ricos y de los poderosos, y no del pueblo. Ahora, si no he dejado bien claro, ¿cómo no vamos a estar en crisis en un país en el que solo los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? Y además nos mantienen en una constante situación de debilitamiento en la alimentación y nos hacen cómplices del consumismo mundial. Porque cuando nos abren las fronteras y nos abaratan el tipo de cambio y metemos más alimentos y más productos desde afuera, vienen desde China y vienen desde países en los que, siendo ellos socialistas y de izquierda, permiten y son cómplices y nos hacen cómplices de la explotación laboral a personas y a la madre tierra para producir artículos que aquí los usamos y luego los desechamos. De eso nos están siendo cómplices, y ese proyecto de país es el que tenemos que sepultar este 21 de febrero. Perfecto. Juanito, hasta en punto, por favor, ya voy a rematar con la intervención por el sí, por el no, ya terminando
el programa, el último programa de ciclos de debate. Realmente muy contento. Quiero antes agradecer al Observatorio Bolivia.org por transmitir nuestros programas por YouTube. Y contigo, Sergio, a ver, ¿por qué votar por el sí? ¿Tienes algunos datos? Quizás lo podrías sintetizar rápido, hermano. Bueno, simple. Porque si bien el compañero mencionó algunos crecimientos, tenemos crecimientos en todos los niveles. Programa Bolivia Evo cumple todo el crecimiento en ascenso. Empresas vigentes y creaciones de empresas, del 2005 al 2014 tienes un 70.886 de crecimiento. Tienes inversión pública ejecutada del 2005 que tenía 141, hoy a un 693. Crecimiento de los bancos. Depósitos de las personas. Antes la gente no confiaba en los bancos, por eso hay un crecimiento de bancos, porque hoy el gobierno te señala una estabilización y ha permitido un empoderamiento económico de una clase emergente que antes no tenías, porque el neoliberalismo generaba esas brechas. Pobres, ricos y pobres. Y aquí había un vacío. Y todos eran pobres abajo. Hoy el gobierno ha generado una clase media. Hoy el gobierno ha generado que personas, clases medias, puedan poner en el banco su plata. Por eso también han crecido los bancos, porque había un crecimiento económico en el país. Regalías de las transferencias de gobierno departamentales del 2005, que tenías un 395, hoy tienes a 1402, o sea, el crecimiento son de 3 veces. La transferencia de los gobiernos municipales pasa lo mismo, un crecimiento de 3 veces. Valor de ventas facturados, ya el 2005 tenías un 28%, hoy tienes un 278%. Las cifras son muy altas. Había uno el crecimiento de restaurantes, supermercados. Yo creo que no son grandes empresarios, sino son personas que van y ponen, sobre todo en los restaurantes, ¿no? Y eso es clarísimo. Y el crecimiento económico uno lo va viendo día a día. Voy a almorzar, no sé, al multicine, siempre está lleno, siempre no hay mesas, hay gente comprando. Eso es parte del crecimiento. Salimos del canal y vemos edificios en construcciones, sigue siendo parte del crecimiento económico, de la estabilidad. De ahí, bueno, no solamente en los datos de crecimiento como tal, sino en los temas sociales, ¿no? Es importante porque hoy ya no hay esas marchas, ya no hay esos bloqueos, sino creo que estamos en paz. Y me gusta hoy, sí, me gusta hoy esta agenda, porque es la que marca una agenda real de sociedad. Perfecto. Termina con, él decía el tema del vivir bien. Nosotros, el sí, ha planteado el vivir bien. Hoy eres una persona del no, con el vivir bien. Estamos marcando una agenda. Gracias, voten por el sí. Perfecto. La última intervención y con esto nos despedimos. ¿Por qué votar por el no? Claro que sí. Primero que, claro que sí. el decir que vivir bien es algo del más es la peor falacia del mundo, porque hay que leer solamente el periódico para enterarse que vivir bien es un proyecto desde los 70 y 60 y 70 del catarismo, y ha sido planteado desde esa época, así que no ha empezado el mundo desde el más. Ahora, el libreto y la repetición, a mí la verdad ya me cansa, he debatido con muchas personas y manejan los mismos papeles, pero es bueno que lo planteemos. Crecimiento, el crecimiento, señores, medido por el PIB, por todo lo que nos han dado, la correa de datos, depósitos, ventas, inversiones y demás, son instrumentos neoclásicos del neoliberalismo en sí. Estamos midiendo a nuestro país en términos neoliberales, y si estamos grandes en crecimiento, pues somos grandes neoliberales, porque somos consumistas. Y nos dicen que ahora salgamos y que veamos edificios y vayamos a comer al multicine. Lo que comen, transgénico, los envenena. Y el cemento destruye la madre tierra para construir solamente cajas de cemento para esclavos laborales en nuestro país. Ahora, no podemos seguir pensando que la estabilidad es no tener marchas y bloqueos. Sabemos que ha sido cooptado todas las organizaciones sociales. Los que dicen algo son reprimidos. Y es por eso que este 21 de febrero tienen que decir un no rotundo, pero con su cabeza y con su corazón, dándole el significado que ustedes quieran. Con toda esta información que se les ha brindado, ustedes decidan. Y si va a ser el no, el otro no, o cualquier sentimiento que tengan. Así que este 21 de febrero esperemos sepultar a toda esta clase política que solamente nos empobrece. Bueno, perfecto. Muchas gracias, amigos, amigas, por escucharnos, por estar acá.
Realmente el tiempo se nos ha pasado rápido. Gracias, gracias. Y nos vemos de este domingo al próximo domingo. Gracias y estamos con otros ciclos, ¿no? Otro tema. Vamos a tocar temas más estructurales, más de análisis, con invitados especiales. Gracias por todo. Hasta luego.